Como siempre, para Evolution Change es un placer aportar al desarrollo profesional de cada uno de los participantes de esta sala. Como siempre, pues contamos siempre con sala llena para este tipo de eventos y eso significa que son de gran importancia para las personas que están acá. El objetivo de estas conferencias, ¿cuál es? Básicamente, pues es crear comunidad alrededor de un tema muy importante como es todo el tema de desarrollo organizacional, transformación espacios a speakers internacionales muy conocidos. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de contar con Richard Barrett, el creador de las herramientas de transformación cultural más utilizadas a nivel mundial, también así como el creador de aportar siempre al desarrollo profesional y aportar también desde nuestra experiencia para crear comunidad. Y esa comunidad pues es lo que estamos tratando de crear el día de hoy y desde hace 8 días y con las próximas conferencias que vamos a tener. Para el día de hoy, mis queridos amigos, traemos a una persona, a un amigo de la casa, a una persona que la queremos mucho acá en Colombia y personalmente un gran amigo que es Adolfo Jarrín. Adolfo Jarrín es un consultor internacional asociado y de la firma Evolution Change, fundador y presidente de Creating. Es una empresa venezolana que trabaja en Latinoamérica en procesos de transformación organizacional. Tiene más de 20 años de experiencia como gerente a nivel de alta gerencia generales en empresas del sector industrial, de bienes de capital, de bebidas, de empaques. En el ámbito académico ha participado como miembro de consejos directivos y superior de la Universidad Tecnológica del Centro de Valencia de Venezuela y ha fundado la Cátedra de Filosofía del Cambio Empresarial en el posgrado de gerencia en el año de 1996. Ha sido invitado también acá a Colombia por la Universidad Pontificia Bolivariana, perdóname, por la Pontificia Universidad Javeriana aquí a Bogotá. Es conferencista internacional, regularmente también escribe en prensa y tiene un libro que escribió en el 2008 que se llama De la Revolución Industrial a la Evolución Empresarial. Es consultor y formador homologado por Barrett Value Center para impartir los programas de la certificación Cultural Transformation Tools, que gracias a Dios la tenemos en Colombia. La vamos a tener ahora del 13 al 16 de julio acá en Bogotá y Adolfo es el facilitador de esta certificación. Entonces, Adolfo, te doy la bienvenida a esta sala. Tenemos como siempre sala llena. Espero que todo lo que nos traes para el día de hoy sea de gran importancia para todos. Muchas gracias. Bien, Carlos, antes de saludar a Adolfo y darle el paso, quería darle 2 recomendaciones al auditorio. La conferencia está programada aproximadamente para 30-35 minutos y las preguntas se van a hacer al final. La recomendación es que en su panel de control, en la parte superior derecha, encuentran un icono de una mano con una flecha. Cuando tengan preguntas, hacen clic allí, esto equivale a levantar la mano y les abriremos el micrófono para que hagan la pregunta al aire o la escriban en el chat. En el momento que el conferencista, Adolfo, dé la indicación de que estemos en sesión de preguntas. Era esa recomendación y bueno, dejarlos entonces con Adolfo Jarrín para la conferencia del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, muy buenas noches. Carlos, en primer lugar, a Evolution Change, a ti, a Julián, muy agradecido por de nuevo compartir un sentir más que un saber en estos procesos de transformación. Andrés, por tu apoyo técnico, por generar estos espacios y por supuesto a esta audiencia virtual que gentilmente nos regalan su presencia y hacen posible que tenga esta segunda sesión. La primera, como bien decía Carlos, con Richard Barrett la semana pasada, ¿no? Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la cultura como fuente de valor empresarial. Voy a tratar de vincular lo hablado por Richard como una continuación a su modelo para modelos y herramientas para la transformación cultural, haciendo una pequeña introducción por si hubiera parte del auditorio pues que no tuvo la oportunidad de estar en la primera conferencia virtual, de manera tal de generar un enlace y puedan seguir la conversación de hoy, ¿no? Lo primero es que vamos a tratar de generar el contexto en el cual Richard mencionó la semana pasada que la cultura desayuna la estrategia, esa necesidad de integrar cultura y estrategia
Bien, tal vez un primer punto que deseo resaltar es que posiblemente aquellas iniciativas donde la cultura seguía la estrategia de negocios como secundando lo que eran los objetivos de gestión, pareciera que hoy en día está ya siendo cuestionada y fundamentalmente lo que se está trabajando es cómo integrar cultura y estrategia, cómo hacer que efectivamente no sean dos mundos como un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, sino que sea un solo ser, en este caso un ser corporativo. Bueno, vamos a tratar de poner en perspectiva el modelo de Richer con un paso más allá, no solo como herramientas para caracterizar cultura, sino como un mapa para la evolución empresarial que permita efectivamente generar esa integración de cultura y estrategia para entrar en el concepto de entender la cultura no ni siquiera como una ventaja competitiva, sino como la única ventaja sustentable en las organizaciones, porque posiblemente es lo único que nuestra competencia, que el sector en el cual estamos no pueda copiar, ¿no? Voy a comenzar poniendo una primera lámina que hace el vínculo con la ponencia de Richer, con su extraordinario aporte no solo a la gestión gerencial, sino al desarrollo del ser en cuanto al mapa de niveles de conciencia. Y Richer explicaba de su modelo hace 8 días, como decía Carlos, los 7 niveles de conciencia personal y organizacional que yo espero puedan ver en este momento. Estoy dibujando del lado izquierdo de su pantalla los 7 niveles de conciencia personal y voy a hablar aquí de la inferior, caracterizado por los niveles 1, 2 y 3, que explico en detalle. El nivel 1 da respuesta a las necesidades físicas del ser, de la persona, es lo relativo a la seguridad, la capacidad de generar los ingresos financieros que permitan cubrir nuestras necesidades. Un nivel 2 de conciencia, que son necesidades de tipo emocional, que generalmente tienen que ver con la característica intrínseca de todos nosotros de generar relaciones efectivas y afectivas, de sentirnos que somos algo más que seres individuales. Un nivel 3 o de necesidades mentales, que tiene que ver con, de nuevo, la necesidad de todos y cada uno de nosotros de sentir que añadimos valor, que hacemos algo útil para la sociedad. Ese grupo de niveles de conciencia, niveles 1, 2 y 3, generalmente dan respuesta a las necesidades y al interés propio. Es lo que algunos autores llaman como el ego, un ego sano, es la necesidad que todos tenemos, efectivamente, de hacernos viables e independientes, teniendo maestría en cada uno de esos niveles básicos de conciencia. Richer también explicó de unas necesidades de orden superior, características de los niveles 5, 6 y 7, que ocurren eventualmente en nosotros las personas en algún momento en el cual empezamos a cuestionar, a buscar, a preguntarnos, al hacernos preguntas que caracterizan al humano y que tiene que ver no solo con lo que hacemos, fundamentalmente en los niveles 1, 2 y 3, sino aquello más profundo, más trascendente, aquello que realmente nos caracteriza como seres humanos. El modelo de Richer integra las necesidades de orden inferior, que se basan en la jerarquía de necesidades de Maslow, con las necesidades de orden superior, que son fundamentalmente las necesidades que nos distinguen como humanos del resto de las especies. Ese estar consciente de que somos conscientes es posiblemente la característica fundamental que nos diferencia del resto de las especies. Richer asigna a cada nivel de conciencia, donde cada uno de estos niveles puede dar respuesta a unas necesidades específicas de vida, un sistema de valores. Y su contribución más extraordinaria es que este sistema de valores permite ahora, efectivamente, cuando este modelo pasa a la herramienta, el poder caracterizar la cultura del individuo, de las personas y de los sistemas humanos. Cuando continuamos entonces y hacemos el paralelismo ahora, ya no de la persona individual, de la persona física, sino de la persona jurídica, emergen los 7 niveles de conciencia organizacional. Un punto importante que deseo resaltar acá es que efectivamente la connotación para asimilar que operamos en niveles de conciencia, pues tenemos que entendernos efectivamente como humanos o como sistemas humanos. Y si se darán cuenta a lo largo de esta breve conversación, yo más que referirme a empresa u organización voy a tratar de ir generando el convencimiento de que la empresa, la institución, la organización, el país, la nación, son sistemas humanos, porque están compuestos por humanos y por un conjunto de normas, de procesos, de sistemas que le dan estructura. Decía entonces que en los 7 niveles de conciencia organizacional, para las personas jurídicas, la necesidad física
nivel 1 es el equivalente al de la persona individual. En este caso, la necesidad que la organización tiene, independientemente de si es o no con fines de lucro, de dar respuesta a sus necesidades básicas de sobrevivencia. Fundamentalmente, generar los retornos financieros que permitan que la institución sea viable. En el nivel 2, por necesidades de tipo emocional, es el garantizar como institución que estamos generando la satisfacción de los clientes, el compromiso y la integridad de la gente que hace vida en nuestra organización, que mantenemos un tono de relaciones interno y externo que efectivamente genera las condiciones para tener una cultura sana. El nivel 3 de conciencia de las organizaciones tiene que ver con el hacer bien las cosas. Eso tan conocido del hacer más, mejor, más rápido y más barato que generalmente ocurre en las empresas con fines de lucro y que tiene valores tales como el de mejores prácticas, eficiencia, calidad, excelencia, productividad, todo lo relativo a hacer bien las cosas. De igual manera, en la persona jurídica, ese nivel 4 es al que se llega eventualmente cuando ya no la persona, sino la institución a través de sus gestores o ejecutivos, comienza a preguntarse en algo que va más allá de solamente tener maestría en todo lo necesario para hacer a nuestra institución viable e independiente. Una organización que sea rentable y genere los retornos financieros necesarios, da respuesta a las necesidades de nivel 1. Una organización que tenga clientes satisfechos, trabajadores comprometidos y un tono de relaciones basado en confianza más que en control, tiene maestría en el nivel 2 de conciencia. Una institución o organización que sea eficiente, efectiva y eficaz en lo que hace, tiene maestría en el nivel 3 de conciencia. El conjunto que hace que una organización sea o esté en capacidad de respuesta a esos niveles inferiores de conciencia, la hace viable e independiente y en definitiva es el trabajo fundamental de lo que se llama el desarrollo organizacional. Es necesario desde el punto de vista de la administración científica a fin de que nuestra organización sea la mejor en el mundo. De igual forma que nosotros como individuos, personas, no solo dependemos de ser los mejores en el mundo y de vivir una profesión, sino que en algún momento por nuestra condición nos vamos a preguntar qué amo hacer, qué soy bueno haciendo, cuál es mi don, cuál es mi contribución, no solo qué estoy tomando del mundo para mi bienestar, niveles 1, 2 y 3, sino que estoy entregando al mundo para el bienestar de otro, niveles 5, 6 y 7. En la CULT 7 comenzamos a hablar del proceso de transformación organizacional. Ya no solo es la maestría en ser los mejores en lo que hacemos, sino comenzamos a preguntar de ser más personas que hacen vida en nuestra organización, a dar respuesta a sus necesidades más profundas. Cuando logramos eso, emerge efectivamente la transformación que lleva efectivamente a un cambio de modelos mentales. Hago una breve comunicación. Como no tengo noticias, eso son buenas noticias, asumo que me están escuchando. El nivel 4 de conciencia, en el modelo de Richer, a mí me gusta hacer una pausa y replantearlo como el momento en el cual ocurre un cambio de fase, un cuestionamiento profundo que lleve a cambiar paradigmas y modelos mentales. La ingeniería de pensamiento, bajo la cual se ha establecido todo el tono de relaciones, que debe ser revisada y cuestionada. Ese nivel 4 es clave efectivamente para que pueda emerger ese balance entre lo que yo persona tomo del mundo para mi bienestar y entrego al mundo para el bienestar de otro, y yo organización tomo del mundo para mi servicio y de igual forma en los niveles 5, 6 y 7 lo que entrego al mundo, lo que hago a fin de ser no solo el mejor en el mundo sino el mejor para el mundo, a fin de crear no solo riqueza económica sino valor social. Aquí es cuando emerge el concepto de cultura integrándose a la estrategia, abrazando la estrategia para generar un modelo de negocios trascendente que no solo pueda resonar con aquellos de nosotros que hacen vida en nuestra organización, sino con aquellos miembros de la comunidad externa, sean clientes o no, a los cuales podamos llegar como resultado de nuestra existencia corporativa y no solo como resultado de la venta de nuestros productos y servicios. Ese balance entre hacer bienes y hacer el bien.
Sobre eso voy a construir más en detalle cuando brevemente comente sobre los procesos de transformación. Lo que me interesa en este punto ahora es, rescatando lo que es este modelo de niveles de conciencia de Richard, cómo funciona esta herramienta para efectivamente darnos a conocer, más allá de esta teoría de la cual estoy hablando, una herramienta que nos dibuje el perfil de la organización. Lo que define mi ser individual se llama personalidad, lo que define el ser corporativo se llama cultura. Y hago esa pausa también. De la misma forma que clima definiría mi estado de ánimo, la cultura es la personalidad. Entonces, aquellos de ustedes que suelen caracterizar clima organizacional en sus empresas, entiendan lo que es el equivalente a mi estado de ánimo. Una personalidad madura y centrada va a ser poco dependiente del mundo exterior. Mi personalidad va a ser relativamente estable. Mi mundo interior es más fuerte que el mundo exterior. En una organización, si efectivamente hay toxicidad en la cultura y hay temores, el clima organizacional va a ser altamente fluctuante porque su personalidad no está alineada. La cultura no está alineada, el clima va a variar mucho. Entonces, yo siempre he recomendado, sin duda alguna, el caracterizar la cultura, y la herramienta desarrollada por Richard Barrett realmente ha generado unos resultados extraordinarios. Yo me voy a atrever, y ofrezco disculpas anticipadas, si bien esto es trabajo de un día completo, explicar el modelo, de simplemente presentar unos resultados de lo que es una cultura sana o alineada y una cultura tóxica. Porque cada nivel de conciencia, al tener un sistema de valores, que es el aporte fundamental del modelo de Richard, va a permitir ahora que a través de una encuesta que se puede llenar online, nosotros podamos dibujar la distribución de valores en función de niveles de conciencia, y no solo descubrir qué valora la gente y qué se valora en la cultura de la organización hoy, o cuál es la cultura deseada, como había explicado Richard, sino inclusive niveles de alineación entre el sistema de valores de las personas, de la cultura actual, y niveles de alineación entre cultura actual y cultura deseada. Reconociendo que tal vez estoy estirando un poco la liga, no me parecía prudente ni siquiera presentarles a ustedes los ejemplos blanco y negro, las dos orillas del río, sobre casos reales de una cultura tóxica y una cultura sana. Ahí en este momento tendrían efectivamente los resultados, columna del lado izquierdo, de los valores personales de las personas que hacen vida en esa organización. El número que ven arriba, 2.990 personas llenaron la encuesta. Y así, por ejemplo, si ustedes ven el primer valor seleccionado, honestidad, tuvo 4 selecciones, explicar. Pero resalto que se puede entonces observar en qué niveles de conciencia está, digamos, la energía de esas personas, cuáles son los valores que caracterizan a ese sistema humano y cómo estas personas están viendo la cultura de su organización, que es lo que ustedes observan en este momento en la columna central, eso que se llaman valores de la cultura actual. Lo que ustedes ven como punto blanco ahí son valores que Richard definía como potencialmente limitantes, que lejos de generar la energía necesaria para que la organización cumpla su misión y alcance su visión, posiblemente son elementos que frenan, que generan toxicidad, que hacen perder energía, en resumen, que no contribuyen a los objetivos de la organización, a ese proceso tan necesario de que una organización cumpla su misión y logre alcanzar su visión. Si se dan cuenta en este ejemplo, hay una alta concentración de valores que tienen el centro blanco, y si leemos un poco, pues vemos que están los que tienen una L entre paréntesis: burocracia, jerarquía, culpar a los demás, exceso de control, enfoque o foco en el corto plazo. Y si nos damos cuenta, la energía está en los niveles inferiores de conciencia en la cultura actual, mientras que las personas tienen su foco fundamentalmente en nivel 5 o niveles superiores de conciencia. La herramienta incluso nos permite identificar cuáles son los valores de la cultura deseada, es decir, cuáles son esos elementos que el sistema humano considera deben ser valorados para que la organización salga de la situación en la cual se encuentra. Y ahí entonces se puede percibir los niveles de alineación que exista entre cultura actual y cultura deseada, columna central versus columna a la derecha,
y, incluso valores personales y cultura actual. Repito, muy brevemente, y ofrezco disculpas por el atrevimiento de presentar un resultado de esta naturaleza para que se vea cómo funciona la herramienta. Compárenlo con lo que sería una cultura sana o altamente alineada. Lo primero que observan ustedes es que no hay puntos blancos, es lo que se llama una cultura de espectro completo, tiene valores en todos los niveles de conciencia, hay una gran correspondencia entre los valores de la cultura actual y la cultura deseada, la gente no desea grandes cambios. Entonces, la herramienta es de un poder tal que con una simple visión permite identificar qué tan cerca o lejos estamos nosotros de una cultura proclive a la transformación y desarrollo de la organización, que la impulsa, o que por el contrario la limita. Menciono esto porque tiene, a mi entender y mi experiencia, la herramienta tiene una profunda simplicidad que permite generar un enorme valor haciéndonos conscientes de cuál es la personalidad de este sistema humano, cuál es la cultura de la organización, pero tiene una enorme profundidad. Yo, con mucha humildad tengo que decir que ya son casi 14 años caracterizando culturas, trabajando con esta herramienta, y cada vez que tengo los resultados de la cultura de un cliente, continúo aprendiendo, continúo describiendo el enorme poder que tiene esta herramienta. Por último, y para seguir avanzando, deseo mencionar un efecto, una variable colateral, un subproducto de estas caracterizaciones culturales que es de máxima importancia. Es la posibilidad que se tiene ahora cuando caracterizamos la cultura con esta herramienta de identificar incluso si los valores declarados están presentes con suficiente fuerza en la cultura actual o incluso en la cultura deseada. Les recuerdo, que no había mencionado, que los valores que aparecen son los 10 valores más mencionados en el proceso de selección de todas las personas que integran a la organización. Porque tal vez a diferencia de clima, en el caso de cultura, nuestra invitación es a que todos y cada uno de los miembros de la organización, independientemente de su función, independientemente de su posición, independientemente de su antigüedad o de cualquier variable, participen en la encuesta. Generalmente oscilamos entre 75 y 85% del total trabajadores de una organización los que terminan participando en la encuesta. Ya más de 75-80% lo consideramos un éxito por el nivel de participación, porque la gente se involucra en todo esto. Repito, el ideal, lo más cercano posible al 100%. Les decía entonces que ahora tenemos la posibilidad no solo de conocer qué tan tóxica o sana es nuestra cultura, no solo los niveles de alineación de valores entre las personas y la cultura de la organización, sino incluso también de si los valores declarados, esos que tenemos escritos, que hemos comunicado, que tratamos de vivir, realmente la gente los percibe como los que definen nuestra cultura. Y les decía, y más aún, y no solo si están presentes hoy, sino si el simple hecho de utilizar esta herramienta, que parece una herramienta de diagnóstico, genera una enorme cantidad de información y adicionalmente la posibilidad de generar ya solamente con la herramienta de diagnóstico la posibilidad de transformación en la cultura organizacional. En aras del tiempo, llevo por lo que veo 25 minutos, quiero ir más allá que solo ver el modelo de Richard como una herramienta. Quiero tratar de compartir con ustedes brevemente el cómo guiar los procesos de transformación, cómo movernos un paso más de la placa de rayos X que defina la cultura de nuestra organización, sino cómo hacer para movernos hacia alinearnos, hacia generar esa integración cultura-estrategia, esa cultura como fuente de valor. Y lo primero que tradicionales de transformación cultural se basan en la aplicación de la ciencia, el conocimiento, el saber a los procesos de transformación de la organización. Ahí, en mi experiencia también,
creo que debemos hacer una pausa y repensar por completo la concepción que tenemos de la organización. Si nuestra visión sigue siendo mecanicista, si la organización es predecible y controlable, si funcionamos en un ambiente de burocracia, jerarquía, comando y control, recompensa, que el proceso de transformación va a seguir unos lineamientos, una guía que se define arriba, comuníquese y publíquese, y eso va a permear y la gente va a hacer lo que le decimos. Bueno, la mala noticia es que no es así. La buena noticia es que ese sistema humano está compuesto por personas que operan en niveles de conciencia y que realmente necesitamos entonces comenzar a preguntarnos cómo transformar un sistema humano y salir de la pregunta de cómo transforma una organización en un sistema humano. Y quiero brevemente hacer una comparación entre lo que es el proceso de desarrollo personal, personas físicas, para después saltar a personas jurídicas. Nosotros individuos tenemos dos perspectivas, él o ella, usted o yo, una perspectiva interna que es el espacio de nuestra personal, el espacio donde usted no puede ver en mí, y una perspectiva externa. La perspectiva externa está lo que decimos y lo que hacemos, eso que efectivamente los demás ven en nosotros, eso que algunos llaman reputación, que es lo que efectivamente la gente dice de nosotros. ¿En qué consiste el proceso de transformación personal o de evolución personal? Muy sencillo, consiste en alinear lo que pienso y siento con lo que digo y lo que hago. El proceso de madurez es desprendernos de los temores o miedos que hacen que sea difícil para mí garantizar la integridad personal y la congruencia. En tanto y cuanto nosotros nos vayamos liberando de creencias basadas en temores como capas de una cebolla que son grises, nos comenzamos a alinear, dejamos de operar con máscaras, de cubrir roles, de tener necesidad y expectativas, y comenzamos a vivir en función no del mundo exterior, sino del mundo interior. Ese proceso donde a veces gastamos el dinero que no tenemos comprando cosas que no necesitamos para satisfacer a gente que no merece. El proceso de madurez consiste en desprenderme de mis temores de manera tal de garantizar una plena congruencia y comenzar a vivir en función de mi mundo interior y no del mundo exterior. Disculpen este ejemplo porque lo que me interesa es llevar este símil ahora a la otra persona, a esa persona jurídica, a esa empresa o institución más influyente de la humanidad hoy en día, sobre el cual pudiéramos y vamos en julio, cuando, como decía Carlos, a trabajar en detalle esto. De igual manera, la persona jurídica tiene la perspectiva interna y la perspectiva externa. La perspectiva interna se llama cultura. Y aquí regreso al símil. Lo que para mí es la persona está el espacio del sistema de creencias y valores. Ahí eso no lo vemos. Ese es lo que representa la empresa. Ahora podemos caracterizarlo al usar la herramienta, pero es lo que yo no puedo ver. Ahora, la perspectiva externa es más compleja, porque está formada por el discurso, modelaje, mensajes y acciones de la gerencia. Cuanto más alto, más visibilidad, más permea, pero también con los productos, servicios e iniciativas sociales. Eso constituye la reputación. Entonces, ¿en qué consiste un proceso de transformación cultural? Bueno, de la misma forma, en garantizar la congruencia del ser, en que lo que se dice y se hace y se valora en la empresa sea lo que realmente somos. El desprendernos de esos temores, de esa toxicidad de la cultura. Y en ese proceso de movernos del control a la confianza, de vivir una profesión a vivir una misión, de hacer dinero a hacer una diferencia, del despertar corporativo, nosotros vamos a estar moldeando no solo un valor económico, sino un valor social, porque vamos a invitar a las personas no solo a que nos den lo que saben a cambio de un salario, sino en adición a invitar a que emerja lo mejor de lo que son, a fin de contribuir a hacer una diferencia en la sociedad en la cual nos servimos y a la cual servimos. Y ese proceso entonces, entendido como sistema humano, no, de nuevo en mi experiencia, prefiero traerlo de los trabajos que ha habido del desarrollo del ser y no del trabajo, del apoyo científico, de manera tal de poder contribuir a generar procesos. Estos procesos es Ken Wilber
con lo que se llaman los 4 cuadrantes para la transformación de los sistemas humanos. Y si se dan cuenta, estos 4 cuadrantes tienen la persona física y la persona jurídica, individual y colectivo, y la dimensión interna y la dimensión externa, el espacio de creencias y valores y el espacio de comportamiento, siendo fiel a las láminas que presenté antes. Y entonces, para invitar a una transformación cultural desde la perspectiva del sistema humano, una organización, de su cultura, de la cultura de la organización, requerimos entonces 4 procesos de alineación. La alineación personal, que cruza cuadrante interno y externo del individuo, esa congruencia que mencionaba al principio, lo que pienso y siento es lo que digo y hago, y hay un corolario importante: una cultura organizacional no se va a transformar a no ser que la gente se transforme, primer corolario del teorema, pero el otro que emerge de acá es que aun y cuando todos logramos transformarnos, eso no va a ser suficiente para cambiar la cultura de la organización. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Segundo proceso de alineación es alinear valores entre el individuo y la cultura de la organización. Y ahora con la herramienta podemos medir los niveles de alineación que hay. Porque cuando alineamos valores nace la identificación y el compromiso. Estamos invitando no al profesional, sino al ser. El tercer proceso de alineación, que es paralelo con el desarrollo del ser, es el más complejo, el que está olvidado en los procesos formales de transformación, porque si sigo viendo a la organización como algo mecánico y predecible, si no he cambiado mis modelos mentales, si no cuestiono a nivel 4 los paradigmas que dan forma a la administración científica, pues posiblemente mis procesos, políticas, sistemas y estructuras van a quedar congelados en el tiempo, diseñados desde la burocracia, el control y la jerarquía. Y ahí comienza una enorme disonancia y disfuncionalidad entre lo que dice el ejecutivo y lo que valora la organización. Yo puedo decir la gente es lo más importante, pero si con una llamada de teléfono telefónica despido a una persona y para mover un activo de una organización, de una planta a otra, requiero 3 firmas, no importa lo que yo diga, las políticas están demostrando que se valora más el activo físico que a las personas. Ese proceso de alineación de la estructura es fundamental, de manera tal de lograr la congruencia dentro de ese sistema humano. Por último, el cuarto proceso de alineación es la alineación de la misión, y esto, si se dan cuenta, es paralelo al de la alineación de valores. Mencionaba, cuando mis valores personales se ven reflejados en la cultura actual, me está invitando a la identificación. Ahora, ¿qué significa la alineación de misión? Es efectivamente que la razón por la cual yo voy a trabajar es algo tan profundo y trascendente que va a generar no solo valor económico para mi empresa, o si es una institución sin fines de lucro para que cumpla su misión y alcance su visión, sino que voy a contribuir a una sociedad mejor. Esa dimensión de los niveles altos, esa connotación de significado, para no decirlo espiritual, que es propia de los seres humanos, llevado al mundo de la organización. Es garantizar que cuando una persona que hace vida en nuestra organización está contribuyendo con nosotros a alcanzar la visión, esta persona encuentra su misión en la vida. Porque cuando compartimos propósito, lo que emerge es la pasión. Cuando compartimos valores, es la identificación. Bueno, lo bonito de este modelo es que todas las iniciativas tradicionales de gestión entran en alguno de estos 4 procesos de alineación. Entonces, a lo que estamos invitando a un proceso de transformación humano, profundo, que emerge de unos modelos mentales distintos, pero que incluye y trasciende lo que hay. No lo desplaza, no lo ataca, todo lo contrario. Lo que hay tiene cabida dentro de este mapa. Lo que queremos es garantizar que haya una congruencia completa en el sistema. Y son muchas las actividades. Yo simplemente saco algunas de las que están acá. Como decía Carlos, esto se explica, se trabaja en detalle durante 2 días completos en el taller, pero es garantizar la congruencia completa en el sistema de manera tal de tener no solo una herramienta, sino crear un proceso de transformación de la cultura de la organización que busque abrazar la estrategia a fin de crear riqueza económica y social de manera sostenible. Bueno, creo, si el tiempo no me falla, creo que estoy en los 34 minutos 35. Quisiera, ruego, y ojalá así sea, que hayan podido escucharme sin interrupción. No me siento muy cómodo hablando yo sin siquiera poder ver caras ni escuchar. De verdad, mil gracias por la paciencia de algo tan denso en tan poco tiempo. Pero paso la palabra a Andrés y bueno, totalmente abierto y gracias. Con mi mejor intención, ojalá tengan preguntas. Te hemos escuchado perfectamente, además el tema manejado magistralmente por ti.
Bueno, abrimos una sesión de preguntas, entonces al auditorio recuerden que la manera de participar es, hacen clic en el icono de la mano con la flecha, esto equivale a levantar la mano y les podemos abrir el micrófono o simplemente escriben en el chat sus preguntas que tengan sobre el tema hasta aquí sobre la conferencia. En su panel de control encuentran ahí el espacio para escribir sus preguntas y las leemos al aire que se puedan contestar. Gracias, Andrés. ¿Todavía me escuchan? Sí, perfectamente. Lo que tienen en línea ahora, aquellos de ustedes que no lo hayan hecho, que no hayan participado en la conferencia de Richard y deseen hacerlo de manera totalmente gratuita, si entran al vínculo que aparece en la página, van a poder llenar la encuesta individual y van a recibir de regreso ese sistema de valores de ustedes, cómo ven la cultura de su organización y cómo la desean. Los invito a que puedan hacerlo si lo desean cuando gusten. Muy bien. Aquí hay una pregunta, Adolfo, que tenemos de Karina González y pregunta que si puedes inducir un cambio en el nivel de conciencia de una persona. No sé si Karina tiene micrófono para abrirte el micrófono. Karina, buenas noches. Bueno, quizás no porque no la escuchamos, pero entonces pregunta, Adolfo, repito la pregunta. Entendido. Sí. Entendido, Andrés, no te preocupes. Adelante. Gracias, Karina. Excelente. Mira, podemos inspirar y guiar. De nuevo, desde el punto de vista de la administración científica, a lo mejor yo pienso que puedo lograr inducir cambios. Los cambios de comportamiento que están basados en temor a castigo, en recompensa, duran tanto como el temor al castigo o el beneficio. Nosotros podemos inspirar y guiar cambio de comportamiento a través fundamentalmente de mi cambio, de mi modelaje, de ser yo efectivamente la persona que estoy guiando ese proceso de transformación cultural. Con el puedo dar lo que no tengo, no puedo pedir lo que no doy. En tanto y cuanto yo como ejecutivo lo haga y trabaje sobre el sistema para garantizar la congruencia, se genera el proceso de alineación. Espero haberme acercado, Karina, brevemente a compartir esa visión. Bien, tengo varias manos levantadas. Tenemos a Adriana Emilia Rojas. Adriana, si tienes micrófono, puedes hacer la pregunta al aire. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias por toda la exposición, muy interesante. Yo quisiera preguntarle sobre cuál usted considera que es como ese terreno en el cual empiece a haber una transformación cultural. ¿Dónde dices la empresa está preparada para iniciar esta transformación cultural? ¿Cuál es el punto? Porque me inquieta saber cómo, claro, acá estamos todos convencidos del tema y para mí es evidente todos estos temas, la importancia que revisten. Pero para muchos líderes de la organización que piensan simplemente en estrategias numéricas, tal vez sin entender el impacto que numéricamente estos temas tienen, ¿cuál sería ese terreno fértil o el primer paso que usted nos recomendaría para iniciar esa transformación? Excelente, Adriana, mil gracias. Además, una película tan conocida, la que dibujas, cuando menos se necesita. Tal vez cuando más se necesita, posiblemente sea tarde. Muy interesante tu pregunta. Mira, los procesos de transformación en condiciones ideales para ser sustentables deben estar basados en la necesidad de trascender y no en la necesidad de salir de un problema. Cuando una organización inicia un proceso de transformación porque no es financieramente viable, porque está perdiendo participación de mercado o porque está lejos de hacer bien las cosas, generalmente los procesos de transformación tienen energía en tanto y cuanto ese problema persiste. Cuando desaparece la energía que efectivamente impulsó la transformación, pues generalmente tiende a perderse. Desde la perspectiva del sistema humano, cuando nosotros efectivamente logramos tener la posibilidad de compartir con la alta gerencia la importancia de no solo poner la cultura al servicio de la estrategia, sino de integrar ambas, para que en conjunto se pueda potenciar el valor social y como resultado de esa trascendencia se genere el valor económico, automáticamente se genera una transformación que es compleja, que no es sencilla, que lleva tiempo, pero que inevitablemente va a venir y que va a generar unos resultados extraordinarios, aún entendiendo que va a ser distinto en cada organización, porque al igual que cada uno de nosotros tiene una personalidad única e intransferible,
resumen, cuanto menos temores existan en la cultura de la organización, cuanto menos necesidad de cambio como resultado de temas de negocio existan, más fácil va a ser darle la bienvenida a esto. Ahora, te reconozco que cuando un ejecutivo, por otro lado, que tiene la responsabilidad del negocio, un área funcional, un director general, realmente está entendiendo que su modelo de negocio se agotó, que requiere efectivamente hacer algo más, también hay un caldo de cultivo extraordinariamente interesante. Solo que el reto ahí no es iniciar el proceso, es generar la conciencia de cuáles son las razones que impulsan la necesidad del cambio más allá de la situación puntual de negocio que están viviendo. Ojalá Adriana me pueda haber acercado también a dar esa respuesta. Muchas gracias. Ok. Avanzamos con la siguiente pregunta. El señor Mario Zúñiga Marín tiene la mano levantada. Mario, no sé si tienes micrófono o si no damos paso a la siguiente. Lástima, Mario. Si quieres escribirme, mi correo es adolfojarrin@creating.com.be con mucho gusto. No pudiste hacer la pregunta, pero estoy a tu orden. Ok, es que hay personas que no tienen el micrófono activado, pero han levantado la mano. Bien, les invito entonces a que escriban en el chat, como les hemos venido diciendo, para que puedan formular sus preguntas. Ok, aquí hay una pregunta acerca de cómo conviene más trabajar el cambio de transformación cultural. ¿Desde qué niveles se conviene más intervenir en los cambios de transformación cultural? Pregunta el señor Eduardo. Excelente. ¿Cómo se llama, Andrés, perdón, quién hizo la pregunta? Eduardo, gracias por tu pregunta, Eduardo. Cuando se hace la caracterización cultural, si en la actitud deseada, en el nivel 4 de conciencia, se observa que hay muchos valores, cuando digo muchos, 3 o más de un total de 10, generalmente están dadas todas las condiciones, porque hay el llamado, claro, de la gente que hace bien en la organización para la necesidad de algo distinto, una transformación cultural. Habiendo dicho eso lo que, de nuevo, es terreno fértil, no quiere decir que en otro no vaya a fecundar ese proceso. Luego, cuanto más desalineación exista entre cultura actual y cultura deseada, mayor necesidad y más energía habría para ese proceso de transformación. En resumen, cuanto más valores tengas en cultura deseada en el nivel 4 de conciencia o, en adición, cuando el sistema humano, tus valores personales, también de igual forma tenga una concentración de los valores en los niveles superiores de conciencia, más combustible hay para la transformación de la cultura. Gracias, Eduardo. bien. Tengo una pregunta. Y cada uno de ustedes puede tener la visión individual de dónde están sus valores llenando la encuesta en esa página, ¿sí? Ok. Tengo una de Rosana González. Rosana, si tienes micrófono, ¿la puedes hacer al aire? Tal vez no. Entonces la voy a leer. Rosana González pregunta, en este tipo de procesos de transformación se habla constantemente de consolidar un equipo gestor del cambio. ¿Cuál sería el perfil y roles recomendados? Excelente. Las personas más congruentes. Hay la combinación. Generalmente el equipo líder de transformación, cuanto más heterogéneo, mejor. Cuanto más diverso sea, mejor. Pero más allá de la responsabilidad, más allá de la acreditación, más allá de la importancia y la relevancia del cargo que lo tiene, en adición, deben formar parte del equipo líder de estos procesos de transformación aquellas personas que tienen energía vital, aquellas personas que son más ellas, aquellas personas más auténticas, más naturales, que no andan con máscaras. De nuevo, no puedo pedir lo que no tengo, no puedo dar lo que no tengo, no puedo pedir lo que no doy. En estos procesos de transformación, los equipos líderes y la masa crítica que generalmente nosotros formamos entre 1 y 2 personas por cada 100 trabajadores, Bien. Andrés, ¿te perdí? No, estamos. Muy bien. Tengo un par de preguntas más. Tengo a Natalie Romero, que pregunta,
en una empresa que va a ser privatizada o que va a cambiar de dueño, ¿cómo se debe gestionar esa transformación de valores en la transición? Qué interesante. Si es privatizada, entiendo que es pública. Maravilloso. De nuevo, cuando hay fusiones de hecho, cuando hay cambio de propiedad, es muy importante para quien viene o para el nuevo ser que se forma, conocer efectivamente las características de la cultura, la personalidad de ese ser que está allá. Si quien lo compra piensa que todo ese sistema humano se va a adecuar a sus deseos, posiblemente tenga un momento muy difícil y una realización muy costosa de que la gente no hace lo que yo quiero que haga, la gente hace lo que tiene sentido para ellos hacer. Y en tanto y cuanto, de la misma forma, cuando hay, por ejemplo, adquisiciones, es como una relación de pareja. Si el sistema de valores no es conocido, no es compartido, si los propósitos de vida son distintos, el atractivo físico perecerá en el tiempo, pero si no hay una alineación de valores y de propósitos, la relación de pareja va a tener momentos muy difíciles. En las empresas igual. En el caso de fusiones y adquisiciones, incluso cuando hay cambios de propiedad, si viene un nuevo equipo de dirección, un nuevo equipo líder, sería de vital importancia que estas personas conocieran la cultura del sistema humano, de la organización en la cual van a entrar, e inclusive se puede pedir el demográfico, que son cortes de cómo ven ellos esa cultura, y se puede ver la alineación entre la autocaracterización, autopercepción de los líderes y lo que la gente que hace vida y ve. Entonces pasa a ser una herramienta de muchísimo valor para poner las luces sobre la situación de cada organización. Ahora, hace falta mucha humildad para que quien viene a los altos cargos entienda que no solamente es decir lo que yo quiero que se haga, es trabajar en conjunto para alinear valores, identificarlos, alinearlos y sobre todo para ponernos de acuerdo en el propósito último de nuestra organización, más allá de hacer dinero. Muy bien. Una nueva pregunta de Adriana Emilia Rojas. Adriana, no sé si tienes micrófono. Sí, muchas gracias. Tengo una última pregunta. La pregunta que quiero hacerte es si consideras que es viable hacer una medición previa en cualquier caso de la cultura, o si ya es un evidente hecho que la cultura deseada está muy lejos de la cultura actual, poder tomar algunas acciones para luego sí tener una medición pues, que nos arroje un resultado sobre algo nuevo. No sé hasta qué punto resulta útil valorar algo que sabemos la situación en la que se encuentre. Entonces sí me parece importante entender cuál sería el punto óptimo de esta medición. Ya. Fíjate que cuando hablas, Adriana, de la percepción, yo en la mayoría de los casos hay una diferencia generalmente grande entre lo que particularmente los equipos de dirección piensan en la cultura de la organización y lo que los estudios reflejan. De igual manera es como la definición de la gota del océano. Si tú le preguntas a una gotita de agua en el mar Caribe que se defina, te va a decir, mira, aquí hay mucha luz, yo tengo 26 grados y me muevo para adelante y para atrás. Pero si tú agarras en la fosa de las Marianas a 8 kilómetros de profundidad una gotita de agua y defínete, te va a decir, mira, aquí es muy oscuro, me muevo para arriba y para abajo y la temperatura es 2 grados. Sigues hablando del océano. Entonces, la percepción no necesariamente tengo garantías de que se habla del conjunto. De ahí la importancia de la caracterización cultural para definir el punto de arranque. Porque la caracterización cultural te va a dibujar lo que es y el potencial de ser, sin juicios de valor si está bien o está mal. Esa no es la idea. Es efectivamente realizar, hacerme consciente, conocer cómo perciben cuanto antes mejor, y de hecho, en los procesos de transformación cultural suele ser la primera actividad que se recomienda por el enorme valor que trae. Gracias. Gracias a ti, Adrián. Muy bien. Una pregunta nueva de Rosana González es ¿cómo contemplar la coexistencia generacional en el ejercicio de definición de valores compartidos? Excelente. Bueno, valorando la diversidad, haciéndolos copartícipes a todos ellos, porque cuando una cosa son los valores personales, donde efectivamente la diferencia generacional marca.
Cuando una organización, por ejemplo, tiene un promedio de edades bajo, generalmente, tampoco necesariamente siempre es así, los valores personales, esa columna del lado izquierdo, suele demostrar un sistema humano de alta energía, cuestionador, que gusta innovar, un posicionamiento más conservador, pero eso es cuando hablas del individuo. Ahí sí hay diferencias generacionales, ahí sí hay distintas visiones, ahí sí hay mapas y modelos mentales distintos. Pero cuando le pedimos a la gente que opine sobre la cultura, generalmente las diferencias que hay de perspectiva, de estilo, de historia de vida, de trayectoria, profesionales, de género, están hablando de la cultura. Entonces ahí lo vas a estar viendo desde tu filtro, pero estás opinando sobre algo en los cuales viven todos. En cuyo caso, las diferencias son más, si se quiere, por área funcional, por estructura, que como resultado de diferencias generacionales, que las hay. De igual forma, si fuera muy relevante, porque hubiera casos extremos, también se puede tener un demográfico por estructura de edades de la población, que en algunos casos, en la cultura actual y cultura deseada, también la dibujan bastante distinta. La herramienta permite no solo tener el global, el sistema completo, sino que yo puedo ver ahora cómo funciona mi hígado, mi riñón, mi corazón, en función de lo que considere. Y ese demográfico, esa sectorización, lo podemos hacer por área funcional, por nivel jerárquico, por ubicación geográfica, por estructura de edades, por tiempo de antigüedad, en fin, en el nivel de detalle que se desee. Bien. ¿Sí, Rosana? Ok. Tengo otra pregunta, Adolfo. El señor Mario Zúñiga Marín. Mario, creo que tu micrófono no lo podemos abrir desde aquí. Y solo yo tengo el control. Intenta abrirlo, Mario, si no la leo al aire, pero sería ideal que la pudieras hacer al aire. Es una pregunta específica. Bueno, no lo logro abrir desde aquí, Mario, pero entonces la pregunta es la siguiente. Pregunta Adolfo, dice, en la página 129 de su libro, De la revolución industrial a la evolución empresarial, mencionas si en nuestro desarrollo personal está la posibilidad de alcanzar la plenitud individual, el proceso de transformación organizacional ofrece la posibilidad de tener sociedades sostenibles. Entonces, dime cómo propones lograr la transformación sustentable, individual y organizacional. Excelente. Bueno, gracias, Mario, y gusto en saludarte. Entramos en temas organizacionales cuando ya la cultura abraza la estrategia. Desde el punto de vista ejecutivo, desde el punto de vista gerencial, la sostenibilidad es el proceso de igualar el menor costo contable para la organización con el mejor costo social para terceros. Es esa brecha, la insostenibilidad es la brecha que hay entre las decisiones que tomo valorando el menor costo contable para mi organización, dejando por completo de lado o en tercer plano el mejor costo para la sociedad, la externalización que se llama. Generalmente, la fase final de los procesos de transformación cultural es cuando llevamos ya directamente a la creación de valor a través de procesos que generen sostenibilidad. Y para eso, en adición al cambio de dos paradigmas, el primero de ellos es la visión de la gente. Tengo que dejar de verla como un recurso, entenderla como un fin en sí mismo. El segundo cambio de paradigma es dejar de ver a la organización como una empresa con unos objetivos para entenderla como un sistema humano. Para movernos a la sostenibilidad, en adición a cuestionar, modificar y generar una nueva ingeniería sobre esos dos paradigmas, hay un tercero, que es entender a la naturaleza no como una fuente de riquezas a ser explotada, sino como una fuente una fuente de vida a la cual hay que preservar. Ese cambio de modelo, de paradigma con respecto a la relación de toda empresa con la naturaleza, con la vida, con la existencia, genera modelos de negocio totalmente distintos. Ahora bien, muy profunda de ya un despertar corporativo de altísimo nivel que requiere previamente haber rehecho la ingeniería de los modelos mentales con respecto a la visión de la gente y de la empresa como pasos previos. Esa última fase, cuando ya integramos nuestra organización a soportar a la vida, te va a llevar un modelo de negocios totalmente distinto al que hay hoy. Y si bien esto pueda sonar como un soñador, les digo, y ojalá sirva como motivador, no lo es.
empresas como PepsiCo a nivel internacional, grandísimas empresas están entendiendo de que, por ejemplo, todo material de empaque en muy corto plazo tendrá que ser totalmente no solo reciclable, sino reutilizable, porque se dan cuenta que el modelo de negocio no va a poder sostenerse de esa manera. En resumen, es una etapa final, Mario, y es el proceso cuando la alta dirección entiende que comenzamos a hablar de sostenibilidad cuando nosotros buscamos alinear el menor costo para la empresa con el mejor costo para la sociedad. Y mil gracias por la pregunta, Mario. Bien. Vamos a darle paso a una última pregunta, siendo consecuentes con el manejo del tiempo. Esta pregunta es de Heiris Aleida Moreno. Heiris, igual, si tienes micrófono la puedes hacer al aire. Creo que no te escuchamos. Entonces la voy a leer de la siguiente forma. Dice, ¿en qué momento es prudente medir el clima laboral en un proceso de transformación cultural? Clima, de nuevo, Heidi, gracias por la pregunta. Ya, no sé si logré explicar bien la diferencia entre clima y cultura. Clima es estado de ánimo, cultura es personalidad. Voy a poner el ejemplo primero conmigo como persona. Si yo soy una persona temerosa, el mundo exterior es más poderoso que el mundo interior, opero desde ciertos temores, mi estado de ánimo va a fluctuar mucho. Yo puedo salir de la casa totalmente feliz, pero si tengo algún percance por el camino y llego a la oficina, pues mi estado de ánimo cambió. Una personalidad insegura genera unos estados de ánimo altamente fluctuantes. Tráelo a la empresa. Una cultura tóxica, donde haya muchos temores, el modelo tradicional de burocracia, jerarquía, comando, control, recompensa y castigo, va a tener variaciones muy grandes de clima. Y corríjanme ustedes si en la experiencia que han vivido, y a mí me ha tocado ya en varios países, descubrir que cuanto más tóxica es la cultura, los estudios de clima pueden dibujar una película hoy y algo totalmente distinto dentro de 3 o 6 meses. En ese sentido, la recomendación es a aquellas organizaciones que siguen caracterizando clima muy bien, pero hagan por lo menos una vez al año la caracterización cultural. ¿Qué va a ocurrir? Se van a dar cuenta que si efectivamente la cultura es muy tóxica, los estudios de clima van a estar arrojando cosas muy distintas en periodos tan cortos como 3 meses, en cuyo caso se pone en perspectiva el valor que añade una herramienta u otra. No, yo no abogo por dejar de caracterizar clima porque efectivamente regala visiones particulares muy interesantes. Lo que quiero alertar es sobre la conveniencia de caracterizar cultura, porque ahí está la causa raíz que va a definir el estado de ánimo clima de nuestra organización. Muy bien, excelente. Bueno, tengo varios mensajes de reconocimiento, por supuesto, a la brillante presentación de Adolfo. Gracias, Andrés. Y sin duda por la oportunidad de una charla de tanta relevancia organizacional. Okay, si me permites, Andrés, ¿sí? y muy agradecido, quería aprovechar esta oportunidad para que quienes nos han honrado escuchándonos puedan ver en la pantalla del 13 al 16 de julio en Bogotá y de la mano de Evolution Change con Carlos. Voy a estar dictando la certificación internacional en estos modelos y herramientas para la transformación corporativa. Es un entrenamiento profundo, dura 4 días, va a ser de un miércoles a un sábado, del 13 al 16 de julio, y todo esto que hablamos aquí en media hora va a ser motivo de trabajo durante 4 días en mensajes de todo corazón, reconociendo que la cultura es una fuente de valor, que estamos en un proceso de transformación sin precedentes y que no es una época de cambio, sino un cambio de época, y tienen ustedes en sus manos una enorme responsabilidad por el área que manejan. Invitarlos de la manera más sentida a que si tienen la oportunidad no dejen de asistir. Y ponerme también a la orden de ustedes, más allá del correo de Carlos, el correo directo mío es Adolfo Jarrín, nombre y apellido, @creatingcomonaempresa.com.ve de Venezuela. Y a todos mil gracias, Carlos, Andrés, por la oportunidad de compartir, y desearles lo mejor a todos, y a quienes nos han escuchado, decirles que bueno, ya lo único que los separaba de una rica cena y un descanso era yo, y ya terminé. Muy bien, Adolfo. No, excelente. Igual toda esta presentación e información que acabas de decir se le hará llegar a los emails
de las personas que están, por supuesto, en el auditorio. Carlos tenía unas palabras de cierre. Carlos, tiene... hola, sí. Adelante. ¿Me escuchas? Perfecto. Hola Andrés, sí, muchas gracias. No, Adolfo, excelente presentación como siempre. Creo que seguirá siendo bienvenido a estos espacios, que creo que son de bastante riqueza, ¿no? No, muchas gracias de verdad a todos los participantes por compartir con nosotros esta hora, y a ti, Andrés, también por colaborarnos. Como decía Adolfo, pues tenemos la certificación ahora del 13 al 16 de julio. Para las personas que están interesadas, al final vamos a pasar una encuesta. Si están interesadas, con el mayor gusto yo les doy una llamada y van a tener un reconocimiento por haber compartido el día de hoy con nosotros. Y pues además es una certificación brillante, y la persona que es una certificación que alimenta el alma, el espíritu, y te enseña en realidad a nivel personal y a nivel corporativo lo que es caracterizar una cultura en una organización. Entonces, gracias a Adolfo, muchas gracias de verdad. Sé que allá ya es tarde, entonces te voy a dejar cenar a ti. Mil gracias. Nos vemos pronto, Carlos, y mil gracias a todos de nuevo. Feliz noche. Gracias. Gracias.